Nuestra oración no debe ser a cuál iglesia me voy a ir o cómo le voy a cambiar el nombre a esta iglesia para que se haga como yo quiero o yo digo. No es esa la situación. La situación, que tanto yo voy a permitir que el gobierno de Cristo sea lo que rige mi vida. Una iglesia saludable es aquella donde nunca hay conflictos. Es una idea que presenta una realidad distinta a la de la Biblia. Fue Jesús quien le dijo a aquella mujer: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No es Jeremías 33:3 el que dice: clama a mí porque yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre que una persona expresa su preocupación, no siempre está creando un problema. Generalmente cuando nosotros enfrentamos problemas, lo primero que preguntamos: Señor, ¿por qué está pasando esto? Y creo que cualquier pregunta en medio de una situación de crisis es importante, porque a través de las preguntas muchas veces el Espíritu de Dios puede comenzar a ayudarnos, si nuestro corazón está en sintonía con Él, para que recibamos respuestas específicas para áreas de necesidad en nosotros y en nuestro entorno. Así que, mis queridos hermanos, tenemos muchas veces ideas equivocadas, como por ejemplo, si alguien se pregunta cuál es la iglesia perfecta, yo tengo la respuesta: no hay ninguna. Todas tienen problemas. Pero eso no es un motivo para desanimarse, sino es un motivo para reconocer que en cierto modo los problemas son parte de la vida. Y que la espiritualidad, todo eso que nosotros manifestamos al cantar, todo eso que manifestamos en la forma de la adoración en el culto, también se manifiesta en la vida cotidiana con las situaciones del día a día. Así que hoy vamos a mirar cómo los conflictos en la iglesia son oportunidades para su crecimiento. Y vamos a dar un vistazo a un versículo de la Biblia que está en Hechos 6. Y nos vamos a dar cuenta que esa iglesia del libro de los Hechos, que muchas veces siempre la recordamos más bien como un modelo de iglesia saludable, también fue una iglesia que experimentó diversos tipos de crisis. Hay algo maravilloso: en las crisis todos queremos salir por la puerta más inmediata, pero en la crisis es el momento donde tenemos que quedarnos para ver la mano del Señor con nuestra mejor actitud. Vemos la iglesia del libro de los Hechos como la iglesia modelo. De hecho, nosotros también aquí hemos dicho en más de alguna vez y seguiremos diciendo: una iglesia impulsada por el Espíritu Santo, restaurando vidas, y declaramos con fe: Hechos 2, la historia debe continuar. ¿Cuál historia? La historia del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Dios no deja de moverse con su Santo Espíritu cuando los problemas aparecen en la iglesia. El Señor se sigue moviendo y comienza a tocar y a dirigir los corazones de aquellos que son espirituales. Porque el espiritual puede discernir a través del Señor y de su Santo Espíritu qué es lo que el Señor quiere decir. Pero cuando estamos dominados bajo nuestra naturaleza humana del pecado, los problemas son ventanas para salir. Los problemas son un tropiezo que hace que de nuestro corazón salga lo que hay, para bien o para mal. En Hechos 6, la palabra del Señor dice: en aquellos días. Y antes de leer lo que sigue, quiero preguntarles: ¿cuántos quieren que la iglesia crezca y se multiplique? Oigan lo que dice: como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué hubo? Murmuración. Aquí no está diciendo que hubo mociones de sugerencias.
Aquí no dice que hubo reuniones de oración para intercesión, sino que aquí dice que hubo quejas, murmuraciones. Así que si nosotros queremos ver crecer la iglesia del Señor, necesitamos pedirle a Dios que nos dé la madurez para enfrentar las etapas buenas como las etapas difíciles de la iglesia. Y ser cristianos estables, no cristianos de doble ánimo. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es como las fieras ondas de la mar. Y eso es un cierto grado de sarcasmo. Fieras ondas de la mar. ¿Usted sabe qué es una onda de la mar? Porque las fieras olas, tiene sentido, hay olas que lo arrastran a uno. ¿Quién no se ha enfrentado a una de ellas y ha terminado pidiendo misericordia? Pero una onda parece ser una cosa grande e impetuosa, pero cuando golpea lo hace con tal debilidad que lo que causa es risa. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que Dios desea formar en nosotros es un carácter firme. No hacernos bravucones, ni gritones, ni orgullosos. Eso es lo que el Espíritu de Dios está cambiando en nosotros. Él nos está haciendo apacibles. El Espíritu de Dios está poniendo la mente de Cristo en sus hijos, amados hermanos. Y eso es maravilloso. Ser espiritual también significa tener la mente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno, digo yo esta tarde, que el Señor saque todo lo malo y meta todo lo bueno en nuestra vida, porque lo necesitamos para su gloria y para su honra. Aleluya. Necesitamos más de Cristo, más de su poder. Nuestra oración no debe ser a cuál iglesia me voy a ir o cómo le voy a cambiar el nombre a esta iglesia para que se haga como yo quiero o yo digo. No es esa la situación. La situación, ¿qué tanto yo voy a permitir que el gobierno de Cristo sea lo que rige mi vida y me permita enfrentar las buenas y las malas temporadas? Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Muy parecido a los escenarios de la iglesia del siglo XX, del siglo XXI y de todos los tiempos. Estamos hace 20 siglos atrás y las murmuraciones no se dieron por problemas doctrinales ni teológicos, aunque los habían, sino que las murmuraciones se dieron por las diversas culturas que estaban inmersas en el quehacer y en la vida de la iglesia. Habían también entre ellos judíos helénicos, es decir, judíos que se habían convertido a la religión como tal del pueblo de Israel, pero que su trasfondo era griego y por lo tanto no eran judíos por naturaleza, sino que eran los denominados prosélitos. Se habían convertido al judaísmo a través de su fe en Dios y ahora estaban en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo, como cristianos nacidos de nuevo y como un solo cuerpo junto con los judíos. La situación que les apenaba era que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y esto es importante, voy a ir haciendo pausas. Aquí hay mucha riqueza, pero hay poco tiempo y eso está bueno, que haya poco tiempo. Pero aquí hay mucha riqueza. Muchas veces los problemas nos distraen de la verdadera misión. Los problemas debilitan la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque nos encerramos en ella, en ellos, en los problemas, nos animamos, nos desanimamos y nuevamente viene la inconstancia. Puede ser normal, pero necesitamos superarlo con la mente de Cristo y con la fe. Necesitamos la ayuda del Señor. Los problemas
generalmente debilitan la acción misionera de la iglesia. Los problemas generan separación en el cuerpo de Cristo. Y una iglesia que no mantiene el vínculo de la unidad esencialmente del Espíritu, porque pueden haber tipos de unidad de hecho, pero no conforme al orden del Espíritu. La Biblia nos muestra lo que ocurrió en Babel, que había unidad, pero una unidad basada en una expectativa de entronar al ser humano bajo una posición a la cual describe el libro de Génesis con este pensamiento: hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre que pueda ser levantado hasta ahí. De ahí que puede haber un tipo de unidad de hecho, pero que no es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu trae perdón. La unidad del Espíritu trae paz. La unidad del Espíritu nos integra por naturaleza. Tú no te puedes sentir bien separado de tu hermano. Puede ser que estés enojado por algún tiempo, pero luego el amor y el perdón de Dios se manifiestan primero en tu vida. Y así sea lo que sea que haya pasado, el cuerpo de Cristo no puede dividirse, porque Dios lo ha unido bajo la fuerza y la potencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Los discípulos sí que sabían responder. Ellos ahora eran apóstoles y líderes de la iglesia, y ellos dicen: no vamos a descuidar nosotros el ministerio de la oración y de la predicación. Uno de los errores cuando atravesamos conflictos es que lo primero que hacemos es dejar de orar. Y por eso es que prevalecen en nosotros actitudes que no nos permiten cambios. Cuando la oración es importante, no solamente para la paz del corazón, sino también para lo que ellos dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y preste atención: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos dijeron: no nos vamos a desenfocar. Y de ahí que necesitamos nosotros reconocer que los conflictos no son necesariamente señales de decadencia espiritual. Si nosotros tenemos clara la dirección, el rumbo, el propósito, eso es lo que nunca se debe perder. Eso no significará ignorar el problema, porque las Escrituras dicen que hubo murmuración, y lo primero que los apóstoles hicieron fue tratar el problema, porque el problema no se ignora. Si un problema se ignora, puede llegar a traer graves consecuencias. Es interesante, porque los conflictos no son necesariamente señales de decadencia espiritual, pero sí son oportunidades que Dios usa para fortalecer la iglesia cuando hay entre nosotros la disponibilidad a escuchar. Cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría. Hay verdades cardinales de la Biblia que no se deben olvidar. Se dice que Salomón llegó a ser el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, que no había otro como Salomón. Pero ¿cómo obtuvo Salomón la sabiduría? ¿Qué recuerdan ustedes, mis queridos hermanos? ¿Cómo la obtuvo? Se fue a la biblioteca, ¿verdad?, del ayuntamiento, y leyó todos los libros que podía. Y de ahí salió el sabio Salomón. ¿Qué opinan de eso? Oh, muy bien. Salomón
obtuvo su sabiduría pidiéndola a Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer, reconocer que nosotros no somos totalmente sabios, que necesitamos adquirir sabiduría. Y Santiago dice: hermanos, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios es rico y abundante para darla. Y pídala con fe. La iglesia del Señor en el tiempo que vivimos debe pedir a Dios mucha sabiduría. Sabiduría no significa el cúmulo de conocimientos. Conocimientos es eso, la información que almacenamos. De hecho, el conocimiento es una característica innata del ser humano. Todo el ser humano tiene conocimiento. Basta con hacer una pregunta y aunque sea una idea general de cierto tema, el ser humano lo posee. Pero la sabiduría es la habilidad para poner en práctica el consejo. Muchas personas tienen conocimiento, mas no sabiduría. Porque saben lo que se debe de hacer, pero no hacen lo que se debe de hacer. Y es ahí donde la sabiduría puede ser considerada un regalo de gracia de Dios para aquellos que confían en Él y la piden. Y en medio de los conflictos, no necesitamos traer al más pleitisto, no sé cómo decir, esto es muy salvadoreño y muy de Centroamérica, al más contencioso. De hecho, una de las características de un ministro de Cristo es que no le gustan las peleas. Mire qué interesante, así dice 1 Timoteo 3, no contencioso. Así que si nosotros andamos peleando, los que predicamos, nos descalificamos, ¿verdad? Entonces, notemos que necesitamos pedir a Dios sabiduría para actuar correctamente en medio de los desafíos que se nos presentan. Necesitamos sabiduría. Pidamos sabiduría. Cuando usted vea el conflicto, no diga vamos a traer al más pendenciero. No tengo una frase ahora muy elegante, ¿verdad? No traiga al más contencioso. Mejor digamos: Señor, dame sabiduría y discernimiento para entender tu voluntad en medio de esta situación. Cuando nos den ganas de pelear, recordémonos que ahí nos vamos a ver mal y vamos a arruinar. Nadie le obliga a hablar a usted cuando usted esté enojado. Si quiere anunciarlo, diga: estoy enojado, pero se echa de ver. Pero no está obligado a hablar. Quizá no sea el momento, quizás de su boca y de la mía no saldrán las mejores palabras. Hablarán nuestros sentimientos, mas no nuestra razón. Necesitamos pedir a Dios sabiduría. Y por sobre todas las cosas, humildad. Humildad para escuchar, humildad para guardar silencio, humildad para dejarnos corregir. ¿Cuánto necesitamos ser como Jesús? Jesús fue santo y fue humilde, mis queridos hermanos. Por eso es admirado por todos, por cuanto obedeció al Padre y se humilló hasta lo sumo. Entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Necesitamos humildad y sobre todas las cosas dependencia del Espíritu Santo de Dios. No somos nada, somos metal que suena sin su amor. Somos como címbalo que retiñe sin la presencia del Señor. Pero con la presencia del Señor, nuestros cuerpos frágiles, nuestras vidas imperfectas se llenan de un estado de perfección y la gloria de Dios se manifiesta en cada aspecto de la vida.
Se nos han olvidado verdades cardinales del Evangelio. Salomón pidió sabiduría. Se nos han olvidado verdades cardinales del Evangelio. Depender en todas las cosas del poder de Dios. Fue Jesús quien le dijo a aquella mujer: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No es Jeremías 33:3 el que dice: clama a mí porque yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos sabiduría, necesitamos humildad y necesitamos dependencia del Espíritu Santo de Dios. Él pelea siempre todas las batallas. Necesitamos humildad para reconocer los errores. El Señor está disponible en ayudarnos. Cercano está Jehová al quebrantado de corazón, dice la palabra, y salvará al contrito de espíritu. La idea equivocada que una iglesia saludable es aquella donde nunca hay conflictos es una idea que presenta una realidad distinta a la de la Biblia. La Biblia presenta una realidad diferente. Estoy contento porque la lección de escuela bíblica de hoy, hasta donde pude escucharla, hablaba de esto. La iglesia de Jerusalén estaba viviendo un tremendo avivamiento. No paraba de crecer. Dice que crecía y se aumentaba el número de los discípulos. Por lo tanto, esta iglesia en Jerusalén pudo experimentar miles de conversiones, mis queridos hermanos. También era una iglesia que veía milagros, que no eran allá al tiempo, ¿verdad? Sino que eran cuestiones de manera extraordinaria y eran descritas de manera regular. Me voy a detener otro poquito. Mire, parece que llevo 2 horas, pero solo son 22 minutos esto. Va poquito. Y falta ya menos. Pero la gente dice: ¿y qué ha pasado? Nosotros hemos fallado, mis queridos hermanos, porque hemos dejado muchas veces de confiar en el Señor y de depender del Señor. Incluso la Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en la tierra donde Él nació a causa de la incredulidad. Así que cuando usted vea que no hay tantas señales, recuérdese por favor que el poder de Dios se manifiesta cuando hay fe. Fe en el poder, pero también en la voluntad del Señor. Así que el Señor no ha fallado. Hay milagros que siguen dándose, que acompañan la predicación del Evangelio, vidas transformadas. Una vida transformada es una señal que acompaña la predicación. También la iglesia de Jerusalén había experimentado generosidad. Dicen que comían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y no había necesitado entre ellos. Y ese sistema de la generosidad también es lo que llevó el problema. Y espero no irme sin hablar del problema, porque la lectura de Hechos 6 dice que estaban los judíos y estaban los griegos. Y habían comenzado ya una batalla cultural. Y esto creo que puede repetirse mayoritariamente en contextos donde la misión se desarrolla en países como el que nosotros vivimos y los de nuestro entorno, donde la mayoría de la presencia de los miembros de la iglesia somos cristianos que venimos de diferentes nacionalidades. Y es interesante ver que la iglesia de Jerusalén vio miles de conversiones, vio milagros, experimentó generosidad y vivió en unidad, sin importar que había de una clase o de otra, siempre judíos, pero de diferentes contextos nacionales. Y es precisamente aquí donde las conversiones estaban, donde los milagros se manifestaban, donde la generosidad se había también
pues manifestado como testimonio de la rendición a Dios, es donde apareció un conflicto. Lucas comenzó describiendo el crecimiento de la iglesia. Siempre cuando hay crecimiento se producen nuevas necesidades. No fue un conflicto producto del fracaso, sino más bien fue un conflicto producto del fruto del trabajo. Aquí vale la pena que nosotros podamos reconocer que Hechos 6 nos enseña que Dios puede convertir los conflictos en oportunidades para un mayor crecimiento. Miren, evitemos la negación de los conflictos. Imagínense, alguien se corta con un pelador o un cuchillo de cocina, una vena principal, y lo quiere tapar con una servilletita. Se está muriendo ese individuo, pero ¿qué tiene? No, nada, aquí una pequeña cortadita, y ya pálido, con mareos y todo eso. Eso es lo que muchas veces pasa y no nos permite sacar una oportunidad para el crecimiento. Negamos el problema. Puede ser la negación del problema en el entorno o la ausencia de una aceptación de un problema, ¿verdad? Lo primero es que reconozcamos el conflicto para poder crecer. La Biblia dice en Hechos 6, en la porción que tomamos, que la murmuración no fue ignorada. Los apóstoles escucharon, no comenzaron a buscar culpables ni a acusar, no minimizaron, no dijeron es algo pequeño y sin importancia. Reconocieron el problema. Las viudas constituían uno de los grupos más vulnerables dentro de la cosmovisión de la iglesia del primer siglo. Venían de un trasfondo judío donde la compasión de la ley les enseñaba a apoyar a los más desprotegidos. Huérfanos y viudas estaban ahí en el corazón del pueblo de Israel. Eso lo puede encontrar en Deuteronomio 14, en Isaías 1 y en Santiago 1:27. Para la iglesia del Señor, la justicia del Evangelio incluía ayudar a los más vulnerables. Y notemos que debido a esto, el problema iba más allá de repartir un plato de comida. Era un asunto de hacer lo justo y lo correcto. Ellos no permitieron que las murmuraciones empañaran el problema, sino que a través de ellas poder descubrir el problema y darse cuenta que no era una simple comida, sino que era un asunto de justicia. Justicia en lo que respecta al corazón de la ley, que era apoyar al necesitado, pero justicia también en que no tenía que haber diferencias entre uno y otro. Porque no dice que las viudas judías eran las que no comían, no, dice que las viudas griegas eran las que no comían. Y eso es interesante. Hay un escritor, se llama David Garland, dice que este incidente revela cómo la comunidad cristiana es sensible al peligro de crear miembros como que si existieran de segunda clase, que puedan estar fuera de la vista y por tanto fuera de la mente. Eso es un peligro. Y los apóstoles, al escuchar el problema, equilibraron la balanza. Reconocieron que esa era una falta y trataron de hacer valer tanto la justicia, que era más allá del plato de comida, ayudar al débil, pero también equilibrar el derecho de los unos y los otros. Así que, mis queridos hermanos, cuando una persona expresa una preocupación
no siempre está creando un problema. Vivimos a la defensiva. Y nosotros a veces somos los creadores de los problemas con la mente. Porque vivimos en un estado ausente del espíritu. Vivimos en una condición de la carne que todos me miran mal y hablan mal, hasta pueden ser problemas de percepción. Tenemos que pedir a Dios que nos dé salud integral. La salud espiritual también puede convertirse en salud para nuestros pensamientos, queridos hermanos. Siempre que una persona expresa su preocupación, no siempre está creando un problema. Muchas veces está revelando algo que ya existe o que está comenzando. Los líderes maduros necesitamos escuchar antes de responder. Generalmente los conflictos revelan problemas más profundos. Vimos cómo la distribución de alimentos era solamente el síntoma. La verdadera enfermedad era una tensión cultural. De tal manera que habían dos grupos, los hebreos, los helenistas. Ojo, no discutían doctrinas, discutían trato. ¿Verdad? Aquí resulta muy aceptada la observación de un escritor, es un español, Samuel Pérez Millos, no sé cómo se pronunciará. Dice que es interesante apreciar que la tensión y el conflicto se basaban no en interpretaciones teológicas o en cuestiones doctrinales, sino en asuntos de práctica cotidiana. Es así a lo largo del tiempo, las cuestiones menos trascendentes son las que generan conflictos y causan división. Hoy la queja va tomando mayor forma. Los apóstoles escucharon con sabiduría y dijeron: esto no se trata de comida, es un tema de justicia. Estamos desatendiendo a sectores vulnerables. Lo segundo que los apóstoles discernieron al escuchar: aquí hay un conflicto étnico-cultural. Equilibremos la balanza, reconozcamos que hay algo más de fondo en esto, ¿verdad? Y bueno, ellos se anticiparon a la consecuencia de un caso no resuelto, porque si no ayudamos en el conflicto, se causan las divisiones. Ojo con esto, muchas iglesias no se dividen físicamente, muchas iglesias no se dividen por doctrina, sino por relaciones. Y necesitamos estar dispuestos a vencer los paradigmas culturales, comenzar a experimentar salud en estos temas y comenzar a vivir una unidad como la describe el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es mejor que tener un buen ministerio de alabanza. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán importantes son las relaciones en el cuerpo de Cristo, relaciones justas, de amor y equilibradas. Muchas iglesias se dividen no por doctrina, sino por relaciones, por problemas de comunicación, ¿verdad? Por organización, por percepciones y cosas que no hablamos. Necesitamos considerar la necesidad de superar nuestros sentimientos y reconocer que hay un principio clave. Ante la presencia de Dios, nadie es superior que nadie, todos somos hijos del Señor. Richard N. Longenecker añade que los judíos helenistas eran vistos muchas veces como israelitas, pero israelitas no tan puros. Y eso explica la sensibilidad del conflicto. Amados,
aunque hay mucho aquí que decir, pero quiero aplicarlo para concluir. Una iglesia madura no trata únicamente los síntomas, busca sanar las raíces. Los conflictos impulsan nuevos liderazgos y mejores estructuras. Fueron los apóstoles los que propusieron: vamos a crear una nueva estructura de liderazgo, pero vamos a elegir lo mejor que tenemos aquí. No comenzaron a ver carisma, quién era el más divertido, quién era el más alegre, quién era el más simpático, quién es el que tenía menos o más estómago, porque parece ser que la elección de nosotros ahora como pastores es qué tan grande está el estómago. Todo está de moda el estómago, ¿no? No está hablando de esos perfiles. Simpatía, elocuencia, dice varones de buen testimonio. Y por sobre todas las cosas, llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué se necesita llenura del Espíritu Santo? Porque hay problemas. Y la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta solamente hablar en lenguas, que lo necesitamos. Un versículo antes o después, cuando se describe el martirio de Esteban, creo que es el 7, Hechos 7, se dice que cuando Esteban fue apedreado, lleno del Espíritu Santo, dijo: Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Ahí está la llenura del Espíritu. Él fue lleno del Espíritu cuando recibió el bautismo, pero vivió lleno del Espíritu con su estilo de vida. Por eso, la estructura de liderazgo debe estar conformada por personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, porque hay que llenarnos de amor y de perdón. Gloria a Dios. Los apóstoles comprendieron que no podían hacerlo todo y comenzaron a designar colaboradores. A partir de aquí, en todo el desarrollo de las cartas paulinas, de la doctrina que desarrolla el Nuevo Testamento o de la enseñanza del Nuevo Testamento, encontramos la figura de obispos y diáconos. Los cuerpos ministeriales, los ancianos, que no son los más viejitos, sino son aquellos líderes que por su madurez y buen testimonio reciben el reconocimiento de la congregación. No los más peleoneros, sino aquellos de carácter firme. Porque, ¿quiénes estuvieron en la clase de escuela dominical ahora? ¿Se recuerdan que dice que Pedro andaba por ahí, que cuando vio a los gentiles se fue a esconder? Y era que porque Pedro comía solo ceviche y allá estaban comiendo pupusas. Entonces Pedro comía pupusas, tamales y esas cositas, pero cuando estaban los judíos dijo: no, hoy soy de los que comen ceviche. Eso es para ponerle algo de humor. Y sí, la separación de Pedro era por alimento, porque los judíos no comían lo mismo que los gentiles comían. Entonces Pedro, cuando lo invitaban a predicar los gentiles, ¿qué creen que hacía? Decía: qué buenas están estas enchiladas, no tienen más. Pero cuando los judíos llegaron, se hizo como que no comía esas cosas y se fue a comer allá sus verduritas, sus frutitas y este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Pedro recibió una confrontación dura de Pablo. Y no lo hizo con soberbia, sino que lo hizo en apego a la verdad. Entonces, para dirigir el rebaño de Dios, necesitaremos autoridad con mansedumbre, autoridad con dominio propio. Porque Pablo habló como debía hablar, pero Pedro era un hombre también del Espíritu.
Y cuando escribió a una de las iglesias, no les dijo, ya oyeron lo que dijo el bravucón de Pablo, sino que dijo, ya vieron cómo nuestro amado hermano Pablo ha escrito cosas maravillosas en sus epístolas que los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Cuánto necesitamos amar a los que nos corrigen? ¿Y cuánto necesitan amarnos los que nos van a corregir? Que nos hablen con autoridad, pero que nos hablen con amor. Que haya justicia con respeto y que esas cosas puedan regir la vida del cristiano. No será perfecto por cuanto somos humanos, pero podemos hacer de la iglesia del Señor un lugar maravilloso que refleje lo bello que es el cielo que la Biblia nos ha revelado. Aleluya. Algunos tal vez dijeran que esto es utópico, y yo puedo decir, será imposible la perfección en esta tierra, pero podemos ir mejorando según las experiencias van marcando nuestra vida. Los líderes tenemos que llenarnos de perdón, pero la iglesia del Señor también tiene que llenarse de perdón, porque el mandato de nuestro Señor Jesucristo fue 70 veces 7. Disponible en perdonar, disponible en amar. Y mi exhortación a todos nosotros, comenzando desde mi persona, que Dios me ayude, no actuemos con rebeldía, porque el camino del necio, dice la Biblia, que es la destrucción. Y si Dios está enviando consejos a nuestra vida, es porque el Señor quiere ayudarnos. Así que, mis hermanos amados, hay muchas cosas que decir, pero ustedes tienen al Espíritu de Dios aquí, hay un pastor y hay líderes, y el Señor continuará hablando a la vida de la iglesia. Voy a pasar a la conclusión. Me faltaban algunos puntos, pero ya el tiempo se ha cerrado. Cuando el Espíritu Santo gobierna la iglesia, los conflictos dejan de ser muros y se convierten en puertas hacia una iglesia con más madurez. Y entonces ocurre lo mismo que en Jerusalén. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los problemas no van a acabar con la iglesia. La falta de espiritualidad y madurez pueden terminar con nosotros. La iglesia del Señor dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero si descuidamos nuestra vida, nosotros podemos afectarnos a nosotros mismos.